¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa que hemos diseñado justamente para hablar sobre pensiones y se llama Hablemos de Pensión. ¿Por qué? Porque Chile envejece. Esos son datos que ha dejado bastante claro el INE. Estamos con una tasa de nacimientos muy baja y además nuestra expectativa de vida ha aumentado mucho. Y eso supone grandes desafíos en distintos ámbitos de nuestra vida común, pero uno muy concreto es cómo hacemos para financiar mejor ese periodo que ahora es mucho más largo desde que nos jubilamos hacia el fin de nuestra vida. Tenemos grandes conversaciones que hacer hoy día. Ya tuvimos un capítulo donde pudimos profundizar, por un lado, sobre cómo llegamos hasta aquí, qué significó la reforma de pensiones, qué cambios, cómo se introduce a este sistema mixto que ahora tenemos. Pero hoy quisiéramos hacer una segunda mirada respecto de la realidad de las mujeres, porque hombres y mujeres somos distintos. Tenemos una trayectoria de vida distinta y una trayectoria laboral diferente. Además, vivimos más que los hombres. Eso hace que la particularidad de nuestra situación requiera una mirada con perspectiva de género. Y hoy queremos ver cómo la reforma de pensiones recoge esta mirada y la implementa. Así que con esa invitación les damos a todos y todas la bienvenida a nuestro contenido de hoy en Hablemos de Pensión. Y si tuvieron la oportunidad de ver nuestro primer capítulo, ustedes ya lo conocen. Saben que el conocimiento completo de la humanidad en materia de pensiones ha encarnado en un ser humano. Y ese ser humano está con nosotros. Es el profesor Hugo Cifuentes Lillo, abogado, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica y director de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Chile. Hugo, hola. Qué alegría verte siempre. Muchas gracias. Sobre todo porque tú siempre nos ofreces esta oportunidad de salir del dolor de la ignorancia. Así que muchas gracias por estar aquí. Encantado de poder ayudar. No sé cuánto, pero nos esforzaremos. Oye, te quiero contar que en este capítulo también tenemos una gran invitada. A ver. Te vas a tener que pellizcar a ti mismo, porque tenemos a una gran actriz chilena, reconocida, atesorada en todas nuestras memorias, en nuestras historias, una gran directora además que continúa montando distintas obras en nuestro país, trabaja con mujeres pobladoras, trabaja con mujeres cuidadoras, que es un rol muy relevante hoy en nuestra sociedad, es dramaturga. Mira, ¿sabes qué? La presento al tiro. Malucha Pinto, bienvenida a nuestro set. Suerte. Bien. Ovación del público. Por supuesto. Hola. Yo vengo investida en el dolor de la ignorancia. ¿Viste? Pero ¿sabes respecto a esto? ¿Qué hablamos? Yo encuentro que cuando uno llega desde la ignorancia, el camino solo es hacia arriba. Por supuesto. Y solo es feliz. Así que yo también me paro desde ese lugar. Como comentaba al inicio de nuestro capítulo, hoy vamos a tratar de comprender un poco mejor la realidad de las mujeres. Y por eso quisiera un poco así un saborcito, Hugo y Malucha. ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar de mujeres en pensiones? Bueno, somos la mitad o más de la mitad de este país. Somos las que parimos hijos, cuidamos, somos las que cuidamos, fundamentalmente somos nosotras las que cuidamos. Eso nomás ya sería suficiente, sí, creo. Nos damos por pagado. Sí. ¿Y usted, Hugo? Mire, la mujer, durante la constitución de la capitalización individual durante los 40 años y más que ha estado vigente la capitalización individual, teníamos claro que ella estaba perjudicada. Perjudicada porque la mujer sale y entra más que el hombre del trabajo, porque tiene que hacerse cargo de los cuidados de la familia, porque sus rentas son más bajas y porque además vive más que el hombre. Entonces, el diagnóstico del problema está claro hace rato. Está claro. Entonces, por tanto, la discusión que ha habido estos años es cómo enfrentar esa situación, fundamentalmente donde se puso el acento en que la mujer tiene una expectativa más larga que el hombre,
se pensionó teóricamente antes y tiene que financiar fácilmente 30 años de vida a partir de los 60. O sea, si nosotros tomamos el promedio de tiempo cotizado por una mujer en una AFP, nos da para una pensión digna. No hay para qué repetir ante el público lo bajo que son los montos de las pensiones autofinanciadas. Claro. Entonces el reto es cómo la reforma enfrenta esto de una manera en que hubieran podido comprometer los pareceres de sectores tan distintos en el Congreso que llegaron a un acuerdo para darle forma a uno que se llama el bono tabla. Vamos a hablar del bono tabla, pero algo de lo que está diciendo Hugo, que no sé si a ti te pasa cuando lo escuchas, Malucha, pero cuando las mujeres jubilan, no es que dejen de, o sea, generalmente se quedan con todas las tareas de cuidado y más, pero además en una especie de torta de panqueques de tragedia, porque por un lado, no es que uno deje de trabajar, como nunca lo hace tampoco cuando llega a la casa después de trabajar, sino que además uno sale de la casa trabajando, trabaja 360. durante el día y vuelve a la casa y sigue trabajando. Y sigue trabajando. No solo eso, sino que además te jubilas, estás a cargo de alguien y no tienes ni siquiera la capacidad de financiarte. Entonces realmente es una cuestión de justicia profunda. Además porque la mujer tiene una doble jornada. Claro. Porque está, y uno lo ve todos los días, la mujer está en su escritorio o en la tarea que esté y ve cómo están llamando a la casa para saber cómo va todo, qué ha ido pasando a los niños en el colegio, si salió, si se tomó el remedio. Eso yo lo escucho. Sí. Si habrá tomado el remedio el niño. Entonces, la mujer en nuestra sociedad sigue siendo así, en la mayoría de la sociedad iberoamericana. El punto es que lentamente tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, de que ha habido para las nuevas generaciones, no exactamente la mía, un involucramiento más del padre, del hombre, pareja, marido, lo que sea, en los deberes del hogar. Lentamente. Muy lento. Quiero decirlo, bien lento. Sí. De hecho, ¿tú llamaste para saber si se tomaron los remedios hoy día? No, tengo la suerte que no. Tengo la suerte que tengo una señora que llama. Sí, no, lo cierto es que hoy no había nadie que tomara remedio hoy día, por suerte. Excelente. Ay, gracias a Dios. Oye, los quiero invitar, a propósito de lo que mencionaba Hugo, de este bono tabla, que vamos a explicar, pero en términos súper sencillos y en una línea, vamos a profundizar. Es un monto adicional que recibiríamos las mujeres a propósito de la diferencia de expectativa de vida que tenemos en el mundo, ¿cierto? Y ese bono le llegará a las mujeres y por eso salimos a la calle a preguntarle a las personas ¿qué va a hacer con ese monto extra que va a tener? Escuchémoslo. ¿Para qué usaría usted el aumento en las pensiones que trae la reforma? Trataría de ahorrar lo más posible. Qué sé yo, mantener la casa, lo que es alimentación, gastos básicos, tratar de mantenerme sana, ya tal vez en gimnasia, en clases de gimnasia, comprarme una bicicleta y salir a andar. Yo creo que tendría que gastarlo en el vivir diariamente porque por lo que yo calculo y lo que se me proyecta, si yo sigo cotizando lo que actualmente cotizo, va a ser poco para lo que me queda de vida. Bueno, a mí lo que me gustaría, pero creo que no alcanzaría porque siempre los extras que da el gobierno no es mucho significativo. Me gustaría que fuera un extra como por ejemplo para viajar, para disfrutar la vida no laboral, ¿ya? Si tú tomas en consideración qué significa jubilación, que viene de jubileo, de pasarlo bien, de hacer lo que no podías hacer mientras trabajabas. Claro, si yo tuviera esa opción, yo creo que me dedicaría a viajar. No te alcanza con ese porcentaje, pero si fuera un sueño, que lo es hoy día, sería viajar, conocer. Mire, yo ayudo mucho porque yo ayudo a UNICEF, ayudo a Hogar de Cristo y ayudo a María Ayuda. Entonces lo invertiría en la gente que no tiene. Una casa necesita cosas. Tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el celular, tienes que pagar los gastos básicos de una casa. Me gustaría conocer Chile, me gustaría ir otra vez a Buenos Aires, que fui hace muchos años, la única vez que he salido del país. Salud, extensión de vida, sin duda alguna. Surtir las despensas nomás, nada más. La comida, la ropa, gastos de luz, agua. Para los medicamentos,
y para la alimentación. Mayor alimentación, medicamentos. Para los remedios, para salir a tomar un café que me gusta mucho. Más que nada para los medicamentos, para la misma alimentación. Ahorro, solo ahorro. Bueno, en lo que lo gasto ahora, pues, en sobrevivir. Sí, como que ella lo dice riéndose, pero nuevamente es duro escuchar las respuestas. Sí, claro, porque finalmente la realidad es que un inmenso porcentaje de nuestra población no logra sobrevivir. Y lo otro que planteaban, ¿no? Hace poco un filósofo ganador del Premio Príncipe de Asturias decía más volver a vivir, ¿no? Más volver a estar. Lo que muchos manifiestan ahí es que ganas de poder viajar. De poder aprovechar el momento del jubileo para efectivamente estar feliz. Pero ese es un deseo, como decía también una de esas personas de nuestra población, de nosotros mismos, quien no quisiera estar mejor. Y la idea es que vayamos comprendiendo un poco mejor de qué forma la reforma de pensiones puede, aunque no sea muy grande el cambio, puede mejorar nuestra vida, ¿no? Pero vamos a volver después de esta pausa con nuestro experto Hugo para profundizar sobre aquellas dimensiones de la reforma de pensiones que permiten que las mujeres puedan estar en una situación de mayor equidad en el fondo, gracias a estas compensaciones por género que tiene. Pero volvemos enseguida. Ya, volvemos con nuestro programa Hablemos de Pensión y vamos a profundizar sobre la realidad de las mujeres. Pero para comenzar, los quiero invitar a todos ustedes a conocer a nuestra siguiente invitada a través del siguiente video. Mi nombre es Amelia Espinosa, soy ahora pensionada, pero trabajé 30 años en el Hospital del Tórax como administrativa. Y ahora me dedico a ayudar a mi hija en su emprendimiento y en las labores de la casa. Bueno, en mi vida laboral me dediqué totalmente a la parte administrativa. Estudié un secretariado en la ENAC. Entonces entré como administrativa al Instituto Nacional del Tórax. Y eso fue como el año 84, 1984. Más o menos 27 años, porque los últimos 3 años que trabajé en el Instituto Nacional del Tórax me fui a trabajar al departamento de calidad. Y ahora estoy dedicada a ayudarle a mi hija en su emprendimiento. Ella tiene un local en el Persa Víctor Manuel, donde vende loza pintada a mano. Así que cuando ellos dijeron que iban a tener este local, yo dije, yo lo atiendo. Yo nunca había vendido nada, no sabía nada de venta, pero tenía el tiempo que había estado trabajando en el hospital atendiendo personas, el contacto con las personas, así que yo dije, no debe ser tan complejo. Yo ahí me siento súper bien, cómoda, porque tengo el contacto con la gente, que eso es vital para mí. Necesito hablar con la gente. Entonces, aparte de eso, le ayudo aquí en la casa a mi hija con las cosas típicas del hogar, pero también le ayudo mucho en su emprendimiento. En general, el aumento de la pensión me va a permitir estar un poco más tranquila con el futuro. Hasta este momento los medicamentos que yo compro son lo mínimo porque me atiendo en salud pública y por lo tanto los medicamentos, la gran mayoría me los dan. Hay un par de medicamentos que los tengo que comprar y usted sabe que cada día los medicamentos están más caros. Entonces el aumento de la pensión me ayuda en eso y me ayuda a estar más tranquila porque también me gusta viajar. Entonces, si tengo la posibilidad ya sea de viajar a través de... Hay algunos programas especiales para adultos mayores en la municipalidad que son maravillosos y que no implican mucho costo. Entonces, pero también me permite poder comprar mis cosas personales, que los zapatos, que tengo que cambiar los lentes, todo ese tipo de cosas, me va a ayudar a estar más tranquila. Bueno, estamos conociendo y queremos darle la bienvenida a Amelia, por favor, que pase a nuestro estudio. Bienvenida. Gracias.
Te presento a Malucha, Hugo. Hola, Elia. Hola. Oye, y felicitaciones por esa vida. Sí, hermosa, puro trabajo. ¿cierto? Harto trabajo. Muchas gracias. Sí. Distintas cosas. Y llevar la estadística a un hospital, vaya cosa. Sí, vaya cosa. Sí. Es un bonito trabajo, pero es forzado. Sí. Bueno, es harto esfuerzo y de alguna forma la historia que nos cuentas, que tú ahora trabajas igual con tu hija y también en las cosas de la casa, reafirma un poco lo que tú planteabas antes, Malucha. Sí. Que es lo que conversamos, que igual el trabajo igual continúa, pero un poco de otra manera. Sí. Y por lo mismo me encanta poder tener esta conversación contigo porque sabemos que por tu trayectoria laboral, por todo tu tiempo trabajado, hoy día, a propósito de la reforma previsional, puedes acceder a 2 beneficios. Uno que tiene que ver específicamente con el beneficio por años cotizados, un beneficio que ya revisamos en el capítulo anterior, que es para personas que tienen trayectorias largas y han podido cotizar durante hartos años, más años que el promedio, pero también la compensación por brecha de género o bono tabla. O bono tabla, así es como popularmente conocido como bono tabla. Quisiera saber eso, ¿qué te pasó cuando te enteraste de que estas 2 cosas podían ocurrir? Bueno, me pareció maravilloso que a uno la premien, entre comillas, por haber trabajado tantos años. Y como decían ustedes, no solo trabajaba en el hospital, además trabajaba en mi casa y hacía lo mismo que hacen todas las mujeres, preparar las cosas antes de irse a trabajar, ir al lugar físico del trabajo y luego volver a la casa, porque yo tengo una hija, en ese tiempo vivía con mi hija y con mi mamá. Así que tenía harto que hacer. Me encantaría aprovechar tu presencia y que tú encarnas una realidad que además muchas mujeres conocemos, para que tú, Hugo, nos expliques un poco mejor qué es este bono que reconoce la brecha de género, en el fondo, más conocido como bono tabla. Cuéntanos y pasa a tu lugar perfecto, que es la pizarra para un profesor. Bono, compensación. Oye, pero déjame decir algo primero, brevemente. Yo voy a mirar. Históricamente, la mujer tenía pensión en cuanto viuda. Claro. La mujer que trabajaba era muy poca y, por consiguiente, no hay que olvidar que muchas de nuestras madres tuvieron pensión. Sí, la pensión de viudez. De viudez. Eso hoy día cada vez, ahora el hombre también tiene derecho a pensión de viudez por la mujer. Entonces ahí ya se han ido igualando. Ahora, la expectativa de vida de la mujer es más larga que del hombre. Sí. Y por consiguiente una mujer, según los cálculos que hace la Superintendencia de Pensiones y la CMF, a los 60 años tiene una expectativa de vida de más o menos 30 años. Tomado a los 60, no al nacer. Claro. Entonces, ella tiene que financiar una pensión con todo lo que acumuló en su vida laboral durante 30 años teóricamente. En cambio, el hombre, que se pensiona más tarde que ella, a los 65, y tiene una expectativa de vida más corta. El hombre muere antes en la media que la mujer y tiene que financiar, por tanto, un periodo menor. Más o menos 20 años de acuerdo a las proyecciones. Exactamente, más o menos 20 años. Entonces la sociedad tiene una deuda con la mujer, que esa deuda se arrastra desde que se creó el sistema de capitalización individual, porque puso a la mujer en la misma condición que el hombre, sabiendo que hay diferencias de varios tipos, como se ha señalado. Entonces lo que hace la reforma es decir, mujer cumple 65 años, ¿está pensionado o no? 65 años, la ponemos junto a la situación de un hombre de 65 años que ha cotizado el mismo tiempo por los mismos montos y tiene las mismas cargas de familia que pueden ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Entonces ve si hay diferencia. Y esa diferencia se traduce en que solidariamente y con cotizaciones que vienen del empleador se genera un porcentaje de incremento de la pensión de la mujer. Es una manera en que la sociedad responde a una obligación que tiene con la mujer. Es una de las maneras. Por cierto, que en esta conversación que ha habido aquí salen muchos temas en relación con el tema de los cuidados no remunerados que hace la mujer. La mujer tiene la doble jornada. Todo eso no viene a ser resuelto por esto, pero avanza en la línea al menos de la expectativa de vida. Y además hay que tener presente que la mujer tiene derecho al bono por hijo nacido vivo, que le corresponde tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva. Ambas pueden cobrarlo. ¿Y se traduce en qué? En una suma de dinero
que se mantiene hasta que cumpla 65 años de edad y ahí se suma al saldo que tenga en la AFP o en la compañía de seguros según el tipo de pensión que haya tomado y le aumenta la pensión en algún porcentaje. Dos cosas. Primer detalle es que el bono por hijo nacido vivo no es nuevo, no es propio de esta reforma, es antiguo, pero es bueno saber que uno tiene una cantidad de derechos y no sabemos exactamente en cuánto va a crecer la pensión a propósito de este bono tabla. Queremos saber cuánto. Ayúdenos a entender. Difícil determinarlo porque tenemos que tener el monto de la pensión de ese caballero. De esa mujer. De ese caballero y de esa mujer. Que son los casos que se comparan. Exactamente. Caballero que tiene 65, señora que tiene 65. Mismas condiciones. Que tienen, inventemos cada uno una carga, la cónyuge o el cónyuge que va a tener pensión de sobrevivencia eventualmente y que los dos cotizaron, inventemos 30 años. Y que los dos cotizaron un porcentaje, invento, de 600.000 pesos. Entonces están en una situación de igualdad. Para que esté claro, esto busca compensar a la mujer que teniendo más años no logró generar un ahorro en su cuenta individual similar a un hombre en igual condición. Hugo, ¿y cómo se pide este beneficio? No se pide. Te lo dan. A diferencia de la PGU que explicamos en el programa anterior, el bono por expectativa de vida va a estar operable el 1 de enero próximo. Punto. Para todo el mundo. Y eso, para toda mujer que tiene 65 años... Ya luego de esta suma y resta queda con un bono a favor. Según lo que yo sé, los cálculos ya están hechos. Qué interesante. O sea, tal vez... el propio sistema hace eso, digamos, exactamente, porque hoy día la tecnología nos permite evitar que las personas estén haciendo gestiones para algo que naturalmente es fácil de determinar. Ahí está GPT a 8 manos haciendo el cálculo. Hay un equipo muy importante en el IPS con la colaboración de la Superintendencia y de la Subsecretaría de Previsión en ordenar esto para que en enero las personas reciban, las mujeres reciban este beneficio de corresponderles. Siempre van a haber dudas, algún caso que no funciona, sabemos. Pero la regla es que no hay que ir a hacer no hay que ir así la atiende. Pero no hay que entrar a la página. ¿Esto es solo para las mujeres que jubilaron a los 65 años? ¿O? No, para adelante. ¿De los 60? No. Pero, por ejemplo, yo jubilé a los 60, no a los 65. No, pero... igual tengo derecho. Por supuesto, porque usted ya tiene 65. Ya pasé a los 65 hace rato. Pero no se nota. Entonces, le van a tomar esto a los 65 años. ¿Qué habría pasado usted a los 65 años? ¿Vale? Oiga, Perdona, quiero preguntar, ¿y es acumulativo? O sea, por ejemplo, en el caso de ella, en enero, digamos, se va a hacer esta readecuación y a ella se le va a dotar de este bono tabla, ¿y es acumulativo? ¿En qué sentido lo dices tú? O sea, de ahí para adelante todos los meses lo va a recibir. Ella no lo hizo hacia atrás. Ya tiene más de 65. No, pero es a partir de ahora. Es a partir de que se promulga la ley. A partir de ahora, claro. Se supone que es para las mujeres que están ahora cotizando y que llegarán a 65 años. Pero el objetivo de la reforma, qué bueno que hay esa pregunta porque permite explicar algo. El objetivo de esta reforma es mejorar las pensiones actuales, que son de bajo monto. Y una forma es reconocerle este derecho ya a las mujeres que tienen la edad. Claro. O sea que desde ya uno puede ver los cambios. Exactamente. Es una buena noticia, pero no es acumulativo. Esa es una respuesta importante, porque además la ley tiene este principio de no retroactividad, que es un principio que en general rige para todos. Hay algunos beneficios que tienen plazo hacia atrás, pero estos no porque son financiados con recursos que van a entrar, porque acuérdense que aquí los recursos van a venir del 1% que está cotizando el empleado, va a empezar a cotizar el empleado. 1% adicional. Adicional. Amelia, primero te quiero agradecer mucho por contarnos tu caso, porque nos sirve para ilustrar a muchas mujeres que tal vez no tienen la información necesaria. Segundo, por tu esfuerzo, porque tus años adicionales de servicio que te van a dar acceso a ese bono específico. Y tercero, creo que no nos podemos perder la oportunidad de saber cuál es el nombre del emprendimiento. De mi hija, Taller Suculenta se llama. Taller Suculenta. Y ella, ya saben que... Sí, pinta tazones a mano. Las pinta a mano. Pinta a mano. Todos solidariamente deberíamos ser parte de las soluciones colectivas. Y una de ellas es un lindo tazón para la Pascua. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Y felicitaciones. Estamos tratando de comprender mejor el caso, las reformas de pensiones, tratar de ponerlos en escala humana. El caso de Amelia nos permite ponerle cara, historia a algo que a veces nos es muy ajeno y es muy árido, pero en realidad es muy parecido a la vida de muchos de nosotros. Por lo tanto, con esta información ustedes también pueden colaborar con las mujeres, sus mujeres cercanas, sus mujeres significativas que puedan estar justo en los momentos de la jubilación o para que se vayan preparando. Nosotros vamos a volver después de esta pausa con más de Hablemos de Pensión. Y queremos profundizar en los temas de género porque las aproximaciones de género nos permiten comprender la diversidad de realidades que enfrentan las personas. Las mujeres tenemos definitivamente condiciones de borde muy distintas a las de los hombres y tienen que ver con los roles que cumplimos socialmente y también con nuestra propia biología. Y es por eso que quiero invitar aquí al estudio a Camila Simunovich, abogada, magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, experta en desarrollo de políticas públicas, pensiones y seguridad social. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Camila. Hola. ¿Cómo estás? Gusto, muy bienvenida. Muchas gracias. Asiento. Feliz de estar acá. Oye, a veces cuando hablamos de género parece que fuera como una tincá que nos dan las mujeres de ponernos a nosotros en el centro, pero la verdad es que, como decía al inicio, nuestra realidad es bien distinta. Y por eso quisiera partir con una pregunta sencilla, que es, ¿y por qué se jubilan antes las mujeres que los hombres? Sí, es muy buena pregunta. Me la hacen bastante en clase, me imagino que a don Hugo también. Y tiene principalmente dos orígenes. Lo primero es que está muy vinculado al rol de cuidado que tienen, y sobre todo como rol fortalecido, que antiguamente se le asignaba mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces, al mismo tiempo, siempre se fomentaba que la mujer pudiera jubilarse antes. Pero espérate, más allá de que hoy día estemos tratando de distribuir mejor la carga, igual la carga la tienen las mujeres. Efectivamente. Eso está súper estudiado, sí. Transversalmente en la sociedad las mujeres somos las que más nos llevamos las tareas de cuidado, no solo de los hijos, sino en general de personas que tienen discapacidad en la familia, de padres y madres, etc. Así que no, es correcto. Pero aún así hoy día está un poco más instalado el concepto de coparentalidad, claro, ¿cierto? Y de corresponsabilidad. Y bueno, y por otra parte es un poco la noción también de que quizás se asemejaba o se asimilaba a un desgaste físico previo de las mujeres respecto de los hombres y por lo tanto tenían una edad de jubilación más baja. Ahora, estas diferencias no están solo en Chile, sino que también en otros lugares de Latinoamérica podemos encontrarlas, pero progresivamente se han ido eliminando, o sea, se han ido igualando la edad de jubilación entre mujeres y hombres en la experiencia internacional, que es lo que uno pensaría que es lo mejor, ¿cierto?, para también igualar el tema de las pensiones. Claro, igual es ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Cuando hablas de desgaste físico, ¿a qué te refieres específicamente? No, probablemente al efecto del parto. Es que es mucho, es efecto de parto, efecto de cuidado, pero también porque antiguamente estaba mucho más relacionado al trabajo físico. Hoy día eso tampoco aplica tanto, entonces por eso... Igual hoy día hay muchos estudios neurocientíficos que muestran que las mujeres, por ejemplo, tenemos un mucho mayor desgaste de todas nuestras funciones principales a propósito de la carga mental. O sea, eso de cuántas decisiones tomamos las mujeres en un día respecto de los hombres, justamente por las cuestiones culturales, también está probado. Así que todavía es verdad, digo, para que no vaya a quedar como que ya no hacemos esas cosas. Pero ¿por qué hay diferencias en la expectativa de vida? Esa cuestión que todos lo sabemos, pero ¿por qué las mujeres vivimos más? Claro, que ahí el problema en las pensiones es doble, ¿cierto? O sea, porque por una parte nos jubilamos antes, entonces tenemos menos años de trabajo activo. Y vivimos más. Y eso es algo netamente biológico. O sea, en el fondo, las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres, no solo acá, ¿cierto?, sino que en todas partes del mundo, y por lo tanto no es raro que el sistema de pensiones reconozca también estas diferencias en los beneficios o en las prestaciones que entrega, y por eso parte de esta reforma importante son las medidas de género. Porque la naturaleza así lo ha querido, pues sería la respuesta. Por eso vivimos más. ¿Por qué se generan entonces brechas de género? De alguna forma lo has anticipado en tus respuestas. Sí. Por una parte, bueno, la verdad es que el sistema de pensiones refleja también las brechas que hay en el mercado laboral.
Vemos que existen diferencias en salario de entre 25 y 30%. Las mujeres ganan menos. Por otra parte, cotizan menos también porque tienen más lagunas previsionales. A propósito se jubilan de su rol. antes y por supuesto que eso está vinculado con el rol de cuidado, la responsabilidad, la maternidad, el mismo. Entonces, hay distintos factores que se conjugan y llegamos al resultado que en el fondo existe esta brecha de género súper importante en materia de pensiones. Sí, hay además varios estudios que muestran cómo cuando la sociedad se pone menos ayudadora del rol de las mujeres, cuando no hay sala cuna universal, algo que en Chile estamos queriendo hace mucho rato, las mujeres tienden más rápido a tomar la decisión de dejar el trabajo formal para cumplir las funciones que se necesitan. Entonces también hay una cosa bien difícil de resolver en lo profundo. Pero me encantaría saber cómo se manifiesta hoy esa brecha en el sistema previsional específicamente, que es el tema que nos convoca hoy. Sí, se manifiesta por una parte en las diferencias en los montos. Y la cantidad de cotizaciones que eres capaz de recaudar. Exacto, tanto por diferencia de sueldo como por diferencia de porque tenemos cotización. menos cotizaciones también. Entonces, los montos que pueden llegar diferencias de un 50% en promedio hombres respecto de mujeres. Porque, claro, cuando a la diferencia salarial hay que sumarle la diferencia que se produce por jubilar antes y por tener una expectativa de vida mayor. Oye, es súper complicado y no parece tener mucha salida. ¿Cómo de alguna forma esta reforma incorpora o trata de resolver o avanzar un poco en resolver estas brechas que se generan? Sí, la reforma recoge estas brechas de distintas maneras. El beneficio más patente vinculado a género es el famoso bono tabla o bono por diferencia de expectativas de vida. Lo que hace es hacerse cargo de esa realidad, reconocer esa realidad de que las mujeres vivimos más y por lo tanto lo que pretende este beneficio es que a igual monto ahorrado, ya vamos a hacer un supuesto, que una mujer y un hombre lograron ahorrar lo mismo durante su vida, se jubilan y se pensionan a la misma edad. O sea, los dos, por ejemplo, a los 65 años, y tienen el mismo grupo familiar, que también es importante para determinar el monto de la pensión. La idea es que, con todos esos supuestos, si todo está igual, deberíamos tener una igual pensión. Y por lo tanto, lo que hace este beneficio es que complementa la pensión de la mujer para lograr disminuir o cerrar esa brecha que se genera solamente por expectativas de vida. O sea, ya no estamos hablando de otros supuestos, ¿cierto? Asumimos que todo el resto se queda igual y la diferencia por expectativa de vida se suple. Tiene un monto mínimo de 10.000 pesos, pero va a depender de la pensión que cada persona, que cada mujer, ¿cierto?, logró ahorrar. Y va a ir variando, por lo tanto, variando también dependiendo de la pensión autofinanciada. Tiene algo interesante porque lo que hace es que la reforma establece un incentivo a que las mujeres posterguen voluntariamente la edad de jubilación, que hoy día ya pasa. O sea, de hecho, las mujeres, si bien nos podemos jubilar a los 60, la edad promedio de pensiones es a los 62. Y la reforma lo que hace es incentivar esa postergación voluntaria de la jubilación y, por lo tanto, el beneficio, si la mujer se pensiona a los 65 años, se paga en un 100%. Si la mujer se pensiona a los 64, se paga en un 75%. Y así va disminuyendo hasta llegar a un 5% en el caso de que la mujer se pensione a los 60 años. Por lo tanto, es un gran incentivo y este beneficio, este monto que se determina es el mismo que se va a pagar durante todos los años que la mujer esté pensionada. Por lo tanto, es un gran incentivo a postergar la jubilación de manera voluntaria. Hugo, de alguna forma igual lo que está detrás de lo que explica Camila es un principio de solidaridad, de entender que no es culpa nuestra vivir más. Pues. No, de todas maneras, yo creo que una de las características de la reforma es que introduce el concepto de solidaridad entre las generaciones y del Estado y los empleadores. Porque este beneficio de que está hablando Camila tiene una fuerte componente de aporte del empleador. Entonces, lo que hay es un cambio de bases sin afectar la capitalización individual, pero introduce la solidaridad a través del seguro social previsional que incluye, entre otros beneficios, lo que ha llamado el bono tabla de que habla Camila. Porque una de las razones, si me permite, Camila, en relación con la historia de por qué las mujeres se pensionan antes, tiene que ver con el concepto de débil. Históricamente a la mujer se le ve más débil. Entonces el legislador concibe que hay que pensionarla antes,
porque ha tenido un sacrificio mayor que el que se espera del hombre. Esa es una de las explicaciones de que a nivel global la mujer históricamente se pensionaba antes que el hombre. Pero eso, a Dios gracias, está cambiando. Eso es lo que está cambiando y lo que plantea Hugo, porque aparte en la explicación que nos daba recién, hay dos cosas que son distintas y para mi gusto una es verdad y la otra no. No creo que las mujeres seamos débiles. No está eso en lo que yo estoy tratando de explicar lo que ha ocurrido históricamente. Sí, perfecto. No creo que seamos débiles, pero sí creo que nos toca muy duro en la vida. Sí. Sin importar las condiciones hoy día culturalmente, igual a las mujeres nos toca muy duro. Entonces, hay algo en lo que siento que sería bueno que igual no apapacharan a la última etapa de nuestra vida, un poco antes, pero considerándonos fuertes. Fuertes pero empeñosos. Bueno, ¿qué importa lo que yo pienso? De hecho, lo importante es que todos vayamos comprendiendo un poco más cuáles son las razones que inspiran el desarrollo de esta reforma, a qué responde cada uno de los beneficios o de los cambios que esta reforma ha significado para el sistema de pensiones. Pero los quiero invitar a ver un video a la calle, porque siempre vamos a saber lo que opina la gente. No sin antes agradecerte mucho, Camila, por haber estado hoy día con nosotros, habernos iluminado. Tú sabes que aquí tenemos como yo lo he bautizado, al maestro Yoda de las pensiones. Totalmente. Pero sin duda siempre es importante que vayamos agregando los conocimientos para enriquecerlos y volverlos más complejos. Muchas ¿Puedo gracias. hacerte una pequeña pregunta? ¿De cuánto es el bono tabla? Es que va a depender del monto de pensión de cada persona, pero perfecto. tiene el mínimo No es un fijo, digamos. de 0,25 UF, que son más o menos 10.000 pesos. Ese es el mínimo. ¿Y cuál es el máximo? No tiene máximo, depende del... Ya no tiene tope. Muchas gracias, Camila. Gracias a ustedes. Según la nueva reforma, las mujeres que hayan cotizado recibirán un monto adicional a su pensión para compensarlas por su mayor expectativa de vida. ¿Verdadero o falso? Me da la impresión que es verdadero. Falso. Sí, verdadero, sí. Verdadero. Falso. Verdadero. 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 Eso es verdadero. 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 La respuesta correcta es verdadero. Las mujeres que hayan cotizado recibirán un monto adicional a su pensión. El objetivo es que hombres y mujeres que se jubilen a los 65 años con igual ahorro y grupo familiar puedan tener una pensión similar. En el nuevo sistema de pensiones se equilibra ahorro personal, mecanismos de solidaridad y equidad de género. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. La respuesta correcta es verdadero. La reforma de pensiones busca equilibrar el ahorro individual con la solidaridad y la equidad de género. Además, se establecen compensaciones que reconocen la mayor esperanza de vida de las mujeres. Con esta reforma, la edad de la jubilación de las mujeres cambia de 60 a 65. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 He escuchado que sí. Verdadero. Falso. Falso. Eso es falso. 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 Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. La respuesta correcta es falso. La reforma de pensiones no cambia la edad de jubilación. Bueno, como vemos, confirmamos una vez más que no sabemos las cosas que tenemos que saber respecto de nuestra propia vida, pero nadie es responsable de eso. La reforma es bien reciente. Tampoco podemos estar informados tan rápido, pero el propósito de este lugar es justamente que vayamos despejando las dudas, reconociendo cuáles son las oportunidades que ofrece la reforma y sobre todo estar informados para poder pedir los derechos en el momento preciso, ¿cierto? Así es. Oye, yo les quiero contar que vamos a volver con más de este programa que tiene distintos espacios, algunos que incluyen juegos y desafíos para ti, Malucha, para que te vayas preparando para jugar, porque tratamos de encontrar distintos caminos para que mucho más rápido, mucho más temprano que tarde se haga carne en nosotros el conocimiento sobre esta nueva realidad de las pensiones en Chile. Volvemos. Volvemos con el momento estelar de este programa.
Ustedes saben que aquí al final viene un juego. El juego tiene como foco lograr atesorar, aprehender lo aprendido, ojalá. Y el objeto de este juego eres tú, Malucha. Qué horror. Espero no salir nuevamente cubierta por el dolor del manto de la ignorancia. Mira, lo bueno es que este programa va a quedar disponible, lo puedes ver muchas veces y puedes salir en la intimidad de tu hogar de la ignorancia igual. Así que no importa. Oye, no, pero es un juego y es un juego solo para facilitarnos a nosotros y a las personas la retención de ciertas ideas que además son súper útiles para la vida. Lo valioso de poder hablar de la reforma de pensiones es que más gente pueda acceder más rápido, resolver más rápido su situación, estar informado, pegarse menos plantones en filas lateras en servicios públicos, sobre todo cuando se es mayor de edad, es más incómodo. Y no tener que hacer un curso rápido de matemática para entender, porque todo esto son índices, porcentaje. Eso claro. A mí me cuesta, pero muchísimo. Sí, lo bueno es que se supone que hay personas que están calculando esto por ti. Al menos hasta aquí nos dijo esto Hugo. Sí, así es. Y vamos a partir con este juego. El juego se trata de lo siguiente. Yo digo las preguntas tipo ¿quién quiere ser millonario? ¿Ya? No vas a ser millonaria si es que le achuntas. Te quiero frustrar de inmediato. Pero voy a tener un bono tabla más alto, tal vez. o tal vez el beneficio del conocimiento, que siempre nos ha emocionado tanto a los humanos. Claro. Tienes derecho a usar un comodín. ¿Y tu comodín es? Hugo. ¿Qué mejor? Hugo, además que se lo tomó en serio, se sacó los lentes, quería poner todo de sí aquí en esta última parte del programa. Hugo. Es mi alumna. Eres mi tabla, eres mi verdadera tabla. Así que la pregunta número 1 dice: ¿cuál es uno de los principales objetivos de la reforma previsional en materia de género? Alternativa A: aumentar la edad de jubilación de las mujeres. Alternativa B: eliminar los beneficios previsionales del Estado. Alternativa C: reducir las brechas de pensión entre hombres y mujeres. C, diría yo. ¿Respuesta definitiva? Sí. Pues le achuntaste. Excelente. Conocimiento adquirido. Me voy a sacar una capa del dolor de la ignorancia. Un pétalo. Sí, un pétalo. Ya. Vamos con el segundo. A ver. ¿Por qué las mujeres suelen recibir pensiones más bajas que los hombres en el sistema actual? A: porque cotizan más años que los hombres. B: porque tienen trayectorias laborales ininterrumpidas y salarios más bajos. C: porque el sistema de AFP les otorga un porcentaje menor por ley. B, diría yo. Excelente respuesta. Otro pétalo, otro pétalo menos. No te he necesitado de comodín. Todavía. Si no hay seguro va a llegar algo el así. El 7 va seguro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se busca compensar a las mujeres que han tenido lagunas previsionales por maternidad o cuidados? Alternativa A: se les permite retirar fondos de sus cuentas individuales. Alternativa B: se les entrega un monto adicional para mejorar las pensiones. Alternativa C: se les reduce la edad de jubilación a 55 años. B. Alternativa B: se les entrega un monto adicional a las mujeres para mejorar sus pensiones como una forma de compensar las lagunas previsionales por maternidad o por cuidados. Así que yo pensé que también podía ser el C, fíjate. No. ¿Sabes por qué nos confundimos? Ya. Porque Hugo nos contó que eso era el pasado. Claro. En el pasado te rebajaban la edad por hijos nacidos. Lo que pasa es que a uno le dan ganas de que todo se aplique junto, ¿verdad? Como claro. que te rebajen la edad, que además te suben el bono, que te lo multipliquen, te lo igualen. Pero no, es solo el beneficio B. Se entrega un monto adicional para mejorar las pensiones que se llama... El compensación por expectativa de vida. Y que también se conoce como bono tabla. Este es el famoso ya. Sí. Bueno, a ver. Cuarta y última pregunta. ¿Qué efecto espera lograr la reforma al incorporar medidas de género en el sistema de pensiones? Alternativa A: homogeneizar los montos de pensión entre hombres y mujeres. Alternativa B: aumentar la participación de las AFP privadas. Alternativa C: reducir la edad legal de jubilación para todos. Yo creo que es como A. Excelente. Muy bien. Respuesta. Oye, ¿qué alumna? 75% de... Pero copié. No, ¿qué copiaste? Yo no te pasé ningún torpedo. No esta vez. Te ponemos un excelente 6.
Buenísimo. De todas maneras. ¿Cierto? De todas maneras. O No es 6,5, porque Sí. por fue el solo esfuerzo una. Sí. y por el bono tabla. Sí. Le vamos a subir a 6,5. Oye, No, pero fuera- en el fundamento que dio para responder la C en la pregunta que erró, está en que a lo mejor el profesor no explicó suficientemente cómo era el beneficio por rebaja de edad por año. Así No, que no te eches yo, la culpa. No, yo no me echo la culpa, nomás trato de explicar para que esto no nos vuelva a ocurrir Muy bien. en otra clase. Muy bien. Oye, les quiero agradecer a los dos por su buen humor, generosidad y sobre todo porque en una sociedad que enfrenta muchos desafíos, o sea, estas historias que hemos escuchado, las mismas respuestas de las personas en la calle dan cuenta de que la cosa no es fácil. La vida no es fácil, se vuelve muchas veces cuesta arriba, cuesta pagar las cuentas y por supuesto con estas nuevas tensiones que le pone al sistema el hecho de que estemos viviendo más años y naciendo menos, tenemos que encontrar fórmulas que no nos hagan peor la vida, ¿no? Más bien que la mejoren. Y en esa línea es en la que hemos tratado de explicar algunos de los cambios de la reforma de pensiones, así que muchas gracias a ambos por eso. Y decir, por supuesto, que qué maravilla sería que empezáramos a transitar hacia una cultura de la generosidad. Y de la solidaridad Porque total. eso creo que transformaría muchas cosas. Que en seguridad social es la solidaridad. Cómo ser más solidario y no solo pensar en lo que yo puedo hacer. Cuánto hago por los otros para que tengan mejor pensión y cuánto los demás retoman el deber de que la situación de la vejez, por ponerlo en un tema, es un tema de todos. Absolutamente. Efectivamente, nuestra especie ha evolucionado gracias a eso, así que también por eso les quiero agradecer a ustedes por su propia generosidad y solidaridad en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos de este capítulo, pero como se habrán dado cuenta, hemos tratado de ir avanzando un escalón más en cada uno de ellos. La idea es que si no pudieron ver el capítulo 1, donde explicamos mucho más a profundidad la PGU, cómo acceder a la PGU y qué significa este sistema mixto para todos los que tienen dudas, pueden revisar el capítulo que va a quedar publicado y disponible para todos a través de las redes, revisar sus repeticiones y también seguiremos avanzando en los distintos contenidos en los capítulos que vienen. Así que nos encontramos pronto en otro capítulo de Hablemos de Pensión.